Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes por ahí. Bien, hoy día vamos a tocar un tema en razonamiento verbal, sí, comenzando este segundo bimestre. Hablaremos sobre los sinónimos, conoceremos algunas definiciones y estableceremos diferencias entre lo que nos arroja tal vez la Real Academia de la Lengua o cualquier otro diccionario, sí, con la definición exacta de los sinónimos. Y también conoceremos la clasificación general de estos mediante los sinónimos absolutos y los sinónimos relativos. Antes que nada, definamos lo que son los sinónimos según cualquier diccionario que podamos encontrar por ahí. Dice que es una palabra o expresión que tiene el mismo significado que otra u otras. Luego nos arroja que los sinónimos de la palabra sinónimo podrían ser igual, semejante, equivalente, parecido o parejo. Los sinónimos, dice, son palabras que se escriben diferente y tienen el mismo significado. Se utilizan para evitar la repetición o adornar o embellecer un texto. Un escrito donde se repite la misma palabra una y otra vez puede perder su belleza. Por ejemplo, en un poema, en una novela o hasta en una carta o tarea. Si bien es cierto, no existe nada igual en la vida, menos los sinónimos, salvo un pequeño grupo que tiene que ver con terminologías o palabras que derivan que tienen un origen latino o griego, como oculista u oftalmólogo, que casi en un 100% son muy parecidas. El resto de palabras siempre van a presentar un sema o vínculo semántico o matiz que va a ser distinto a otro, pero que por naturaleza ya pueden ser agrupados como sinónimos. Por lo tanto, los sinónimos son palabras con significados semejantes o parecidos. A esa conclusión tenemos que llegar nosotros. Antes de entrar de lleno pues al tema, conozcamos los objetivos del curso. Dotar al estudiante del significado preciso de las palabras, instruir en el uso adecuado de los vocablos y sobre todo desarrollar una actitud investigadora mediante el uso del diccionario, un buen diccionario o una buena página de internet para poder no tal vez buscar sinónimos, porque ese no es el propósito, sino buscar un significado adecuado, un significado concreto, para poder relacionarlo con el conjunto de palabras o léxicos que manejamos y poder así desarrollar lo que se llama el razonamiento verbal. La etimología de la palabra sinónimos no deriva de dos voces griegas, sin, que significa con o conforme a, y onoma, que significa nombre, término que ya hemos venido trabajando a lo largo de estos años. En el ejemplo uno, ¿no? Sincrónico, que significa conforme al tiempo. Sin, conforme a, y cronos, tiempo. En el ejemplo 2, onomancia, onoma, ¿sí? Nombre, mancia, ¿ya? Mano, adivinación a través del nombre, ¿ya? Adivinación a través del nombre. En consecuencia, el vocablo sinónimo etimológicamente significa conformidad de nombres. De acuerdo a este concepto, podemos sacar un concepto más científico. Son aquellos vocablos que están comprendidos en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma categoría gramatical y primordialmente expresan significados parecidos. Analicemos esto. Pertenecen al mismo campo semántico. Claro, pues, si tenemos viejo, vetusto, arcaico, rancio, añejo, tienen como vínculo común la palabra viejo, que tiene larga vida o largos años. Entonces podemos formar un campo semántico. Que pertenecen a la misma categoría gramatical. Efectivamente, un sinónimo, una palabra va a ser sinónima de otra cuando ambos sean sustantivos,
o ambos sean adjetivos, o ambos sean infinitivos, o ambos sean adverbios. No puede haber una relación de sinonimia entre una palabra que sea sustantivo y una palabra que sea adjetivo. Eso es imposible. Pero principalmente a estos dos requisitos es que estas palabras tengan significados parecidos. ¿Ok? En el ejemplo 3 dice, pena, femenino, sufrimiento interior causado por el dolor corporal o moral. De acuerdo a este concepto, voy a relacionar un conjunto de palabras y formar un campo semántico de sinónimos. Sufrimiento interior causado por el dolor corporal o moral, tanto físico como psicológico. Las palabras pueden ser congoja, desmayo, fatiga, aflicción, cuita, afección. Entonces, de acuerdo a un significado, a un concepto, yo voy a relacionar las palabras que manejen este concepto o algo parecido y voy a tener como resultado esta lista, que pueden parecerse en cuanto al significado. Tal vez de repente por ahí tenga alguna que otra intención, pero el vínculo común va a ser sufrimiento, sea corporal o moral. Hay que tomar en cuenta que todas las palabras son posibles de relacionarse. Las relaciones entre las palabras se establecen a través de sus semas o características en cuanto a su significado. Las palabras que comparten sus semas más importantes se ubican dentro de un mismo campo semántico. Dentro de este campo semántico se pueden encontrar diversos tipos de relaciones entre las palabras como las de sinonimia, antonimia, implicancia, inclusión, etc. Pero nuestro tema del día de hoy, la sinonimia, en relación a los sinónimos. La estructura. Los sinónimos como ejercicios de razonamiento verbal constan de una palabra base o premisa, que generalmente viene con letra mayúscula, y una serie de 5 alternativas, de las cuales una es la respuesta y 4 van a cumplir las funciones de distractores. La respuesta correcta será la opción cuyo significado guarde la mayor semejanza posible con la premisa. En el ejemplo 4 tenemos a la palabra base o premisa, lacónico. ¿Sí? Lacónico. Y tenemos las 5 alternativas. Exiguo, ¿sí? Ínfimo, conciso, parco, moderado. ¿Ok? Si analizamos la premisa, perdón, o palabra base, podemos encontrar que el lacónico se aplica a una persona que habla poco, ¿no? Que es cortante. Por lo tanto, analizando cada una de las alternativas, la respuesta será conciso. Para tomar en cuenta, hay que tener a la mano siempre un buen diccionario, buscar los significados y empezar a razonar de manera lógica. Entonces, uno de los procedimientos para poder desarrollar este tipo de ejercicio es analizar la premisa, ubicar su significado y de acuerdo a ello relacionarlo con, claro, con las alternativas. La sinonimia léxica es la semejanza significativa que se da entre las palabras. Según su grado de afinidad con otros vocablos, puede ser absoluta o relativa. La sinonimia absoluta. Existe esta relación cuando dos palabras pueden ser intercambiadas en cualquier contexto o situación, sin que se produzca la más leve alteración del sentido de la oración. Es decir, son aquellos términos de igual significado. Por ejemplo, recibieron exiguas raciones alimenticias, ¿no?
exiguas, escasas, ¿no? Que pueden ser intercambiadas en este caso. Ahora, no estamos hablando de significados iguales, sino que dentro de este contexto, ¿sí? Va a funcionar, pueden cambiarse, pueden relacionarse. Yo puedo poner exiguas y puedo poner escasas en este contexto, en esta situación. Y el significado de la misma no se va a alterar, va a seguir siendo el mismo. Otro ejemplo, fue elegido el alcalde de la ciudad. Yo puedo intercambiarlo por burgomaestre, que si bien es cierto entre el alcalde y burgomaestre no hay un significado igual, es semejante, pero en este contexto sí puede ser intercambiables. Y la sinonimia relativa es la relación que se da entre dos o más palabras que tienen la posibilidad de sustituirse mutuamente en uno o varios contextos, pero no en todos. Es decir, son aquellos de significados muy parecidos, pero no iguales, en un contexto determinado. Por ejemplo, el postulante anhelaba ocupar una vacante, ¿no? Anhelaba, ahora abajo dice, el postulante deseaba ocupar una vacante. Tanto anhelaba como deseaba en este contexto sí pueden ser reemplazables, sí funciona. Veamos el otro ejemplo. El postulante cedió su lugar. El postulante donó su lugar. Sabemos que cedió y donó existe una relación de sinonimia. Sus significados son muy semejantes. Pero en este contexto yo no puedo intercambiar, ¿sí? A cedió por donó porque estaría cambiando el sentido de la oración. Por lo tanto, no es posible sustituir. ¿Por qué? Porque me cambiaría, vuelvo a repetir, el sentido de la misma. A este tipo de sinonimia se le llama relativa. Solo funcionan en algunos contextos. Los métodos de solución son muchos, ¿no? Pero veamos el más compatible para poder trabajar estos ejercicios. Primero, es necesario definir lo mejor posible la premisa, como les dije, un concepto, una idea. Evitar mirar las opciones. Postular posibles sinónimos, de acuerdo al léxico que yo maneje, mediante poder relacionar el significado con las palabras que yo creo, perdón, que se asemejan a este. Observar y definir las alternativas y comprobar si alguna de ellas corresponde a los sinónimos que hemos propuesto. Y si más de una alternativa parece ser la respuesta, entonces hay que restringir aún más el campo semántico, más preciso. Formar una oración y reemplazar las palabras que causen dilema para poder encontrar una sinonimia absoluta. Por lo tanto, en un ejercicio en donde 5 guarden una relación de semejanza con la premisa, tomaremos la sinonimia absoluta o extrema. Tipos de ejercicios de sinónimos. ¿Cómo podemos encontrar, sí? ¿De qué manera se pueden plantear los ejercicios de sinónimos? Primero, sinonimia por relación pareada. Es un ejercicio que consiste en relacionar palabras para encontrar el sinónimo respectivo. La relación se hace de izquierda a derecha para luego escribir en los paréntesis el número que corresponde al sinónimo. Por ejemplo, destreza, evocar y débil. A su costado, habilidad, recordar y flaco. Aquí lo que tenemos que hacer es establecer, ¿sí?, una semejanza entre los significados de las palabras que están aquí, en esta fila, con los que están aquí. Y el que concuerde, el número que corresponda será colocado en el paréntesis. Por ejemplo, destreza, habilidad. Colocar aquí el número 1. Evocar es recordar. Aquí colocaré el número 2. Débil es a flaco.
colocaré aquí el número 3. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa B. En el siguiente ejercicio, confiado es acrédulo, colocaré aquí el número 1. Funesto es aciago o triste o apesadumbrado, colocaré aquí el número 2. Símbolo es señal, huella o estigma, colocaré aquí el número 3. Por lo tanto, la respuesta, claro que sí, la respuesta será 2, 3, 1. La E. Ejercicio muy simple de desarrollar. Pasaremos al siguiente. Sinónimos por significación. Hay dos tipos. El primero, si la base es una definición, un concepto, se buscará la palabra que contenga su significado. Agotar fuente de riqueza. No. Agotar fuente de riqueza. Lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿sí?, la palabra que tenga el significado que aparece en la premisa. Y la respuesta será esquilmar. Esquilmar es empobrecer la tierra en la que crece por extraer de ella todos sus nutrientes, ¿no? O quitar las fuerzas a alguien o a algo. Por lo tanto, la respuesta es esquilmar. Número 2. Persona que logró la libertad. La respuesta será exento. Que está libre o queda libre de una carga, obligación, culpa o compromiso. O que está libre de algo perjudicial o molesto. Por lo tanto, la respuesta será la A. El otro tipo de ejercicio de sinónimos, si la base es una palabra, se buscará el enunciado que defina la premisa. Enervado. Si analizamos cada una de las alternativas, la respuesta será debilitado o con fuerzas disminuidas, ¿no? Esa será la respuesta. Y salacidad, ¿ya? Salacidad, analicemos las alternativas. La respuesta será persona, ¿sí?, o situación en la cual hay una inclinación vehemente a los placeres carnales, a la lujuria, ¿ya? Por lo tanto, esa será nuestra respuesta. Bien, esos son algunos planteamientos, ¿sí?, algunos tipos de ejercicios de sinónimos que puedas encontrar en cualquier libro o posiblemente en algún examen de admisión. Luego tenemos un conjunto de ejercicios los cuales tú puedes trabajar libremente para poder, como siempre te digo, adquirir mayor conocimiento. Y trabajaremos los llamados sinónimos contextuales. Muchas gracias por tu atención. ¿Sí? Nos vemos en otra oportunidad. Cuídate mucho. No salgas de casa. ¿Sí? Hasta luego.